Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Como siempre, me acompaña El Mexican Nightmare. y en esta ocasión les traemos de vuelta una sección que nos gusta mucho hacer, ya que pues es básicamente hablar como, no del lado oscuro, pero de lo feo feo y bueno de la lucha libre, Lo dependiendo. bueno y feo del negocio, Sí, vaya. exactamente, dependiendo desde qué prisma lo veamos, Ujú. pero sobre todo focalizado en un aspecto de que explicarles cómo llegar a ese punto, básicamente. Les venimos a ofrecer lo que vendría siendo una guía práctica. Ajá. La vez anterior trajimos una guía práctica para ser campeón mundial. Ajá. Y en esta ocasión les traemos, se podría decir, la antítesis de esa El guía práctica. antónimo. El antónimo, lo opuesto. Una guía práctica o un tutorial para arruinar Final. tu primer run mundial o O tu run arruinar tu mundial. push. O tu push. Ajá, como lo Exactamente. quieras. Como gusten verlo. Pues sí, o sea, es, digámoslo así, todo lo opuesto a lo que vimos anteriormente. Lo gracioso es de que hay un caso que se repite en Sí, ambas. sí. Así que pues va a ser algo curioso. Muchos de ustedes estarán familiarizados con estos ejemplos. Algunos no. Así que vamos a tener contexto de cada uno de ellos. Sí, 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 exactamente. Traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos más o menos. 7 o 8 lineamientos o puntos que les podría servir por si algún día llegan a WWE y tienen un run mundial, pues para no cagarla o para No, cagarla. o para no caer en alguna de esas, exactamente. Así es. Entonces, podemos empezar con el inicio, que yo creo que sería aparentemente La menos, la razón más obvia. la razón más obvia y la que probablemente sea la que menos culpabilidad tienes si algún día te pasa, Qué bueno que lo menciones, que este paréntesis. es la más común y desafortunadamente, a pesar de ser la más común, hay luchadores que aún así se recuperan de esto y hay una selección de luchadores que jamás se han recuperado de esto. Pues vamos a empezar primero, pues obviamente con lo que es lesionarte. Así es. Lesionarte es probablemente el incidente más común en el deporte. Es algo que los atletas pueden controlar muy poco. Obviamente tiene mucho que ver con qué tanto trabajas, cómo trabajas, o sea, Tu rutina, tu rutina, nutrición. exacto. Todo tiene que ver, todo el acondicionamiento físico. Y a pesar de que hemos tenido muchísimos ejemplos de luchadores que son estrellas top, como lo es John Cena, Shawn Michaels, el propio Triple H, Claro. que han sido algunos no ejemplos, pero han sido tops, y pues se puede decir que tienen una muy buena condición física, pues Y aún así fueron propensos a lesionarse. fueron John Cena propensos tiene varias lesiones tiene varias graves. lesiones. Triple Triple H H. se ha lesionado en ambos cuádriceps. El propio Shawn Michaels pues, tuvo una lesión en la espalda que, pues, digámoslo así, que fue la más externa, digámoslo así, a cuestiones suyas. Fue más proporcionada al karma, digámoslo así. Pero a diferencia, yo creo que tenían todas las credenciales como para volver a Ajá, levantarse. Además de exactamente. que tenían pues ya el visto bueno. Ajá, Que el exactamente. visto bueno pues yo creo que es más importante que todo esto. No importa nada de esto mientras tengas el visto bueno. Exactamente. Creo que lo hablamos en el video anterior, o al menos no lo puntualizamos como tal. Pero pues el que seas el elegido de la empresa, pues O el elegido del jefe creativo, pues. mm, hace que nada de esto importe, Uh-huh. ni lo bueno ni lo malo, simplemente es ganarte tu puesto, obviamente bajo la idea de que pues te esforzaste para llegar ahí. Claro Son que sí. raros los momentos, o sea, no hay ningún luchador que empezó ayer y ya está, no, tienen al menos un par de años detrás de entrenamiento, Exactamente. todos empiezan desde abajo. Pero bueno, tenemos dos grandes ejemplos que siempre se van a mencionar cuando lesionas a alguien. Uno, que hasta la fecha nos preguntamos qué vieron en ¿Qué él. vieron en él para empezar pensar en un push para este individuo, que es pues nada más y nada menos que Mr. Kennedy? Así es. Comencemos un poquito con su carrera. El tipo pues llegó a WWE, tuvo con este personaje un poquito excéntrico, Sí. con este personaje pues del micrófono y todo. Fue campeón de Estados Unidos y posteriormente en el año 2007 se pensó en esta historia en la que él ganara el maletín dinero en el banco, lo canjeara hasta el año siguiente en Correcto. WrestleMania para cumplir ese círculo de los 365 días y finalmente pues vaya a convertirse en campeón mundial. Pero aquí es algo que acotamos justamente en el tier list de los ganadores del dinero en el banco. No sabemos qué le vieron a Kennedy, no sabemos qué le vieron a este personaje, a este individuo, porque para empezar no entra en el estereotipo, o por lo menos en el prototipo de luchador favorito de lo que era Vince McMahon. No en está su tiempo. fuertísimo. No está fuerte. Micrófono, más o menos. No te diré que es el maestro en el micrófono. Movimientos en el ring, muy pocos, la verdad. Si critican, por ejemplo, mucho a LA Knight, porque ha salido mucho esta comparación, he visto muchos que dicen de que LA Knight va para Mr. Kennedy, que pues me dolería muchísimo, pero pues como van las cosas, pues bueno. Si se quejan de LA Knight,
Kennedy, en mi opinión, estaba igual o No, está peor. está peor. Porque LA tiene un físico de campeón. Exactamente. Lo único que no lo ayuda, pues ya es la edad. Exactamente. Pero de ahí tiene todo para ser un campeón. O sea, podría ser un campeón en el estilo Austin, no por la edad, porque Austin pues, todavía llegó a ser, fue campeón joven, se podría decir. Pero en el aspecto de que no necesita. Bueno, Austin también tiene un físico. Tenía y Sí, tiene un gran físicas. físico. Ajá, pero Pero Mr. Kennedy no, No. Mr. Kennedy no tenía el físico, o sea, estaba como a la mitad, porque no tenía, o al menos dos de las tres partes más importantes que yo creo que es el físico, el micro y el setlist, o el Ajá. cómo te desempeñas en el ring, pues nada más, o carecía de dos cosas. Sí. Por ende, nada más resaltaba, si se podría decir, porque hasta eso, pues vean las promos de Mr. Kennedy, no son malas, pero tampoco es John Cena, Ajá. tampoco es Austin, tampoco es La es Roca. LA Knight actualmente, y si te quieren criticar. No sabemos qué vio Vince McMahon en él y aún así, sin embargo, le dio el maletín de dinero en el banco y se termina lesionando cuántas semanas, cuántos meses después. O sea, Para más o menos. empezar, se lesiona y en primera instancia dicen que le van a conservar el maletín, ya luego le hacen como chequeo médico y le dicen de que al final no, que es una lesión medio grave y que le van a dar el maletín a Edge para que tan solo unas semanas después resulte de que su lesión no era tan grave y que únicamente iba a estar que 2 meses fuera de la programación, tal vez un mes y medio, y no era tan necesario, digamos así, quitarle el maletín tomando en cuenta que su plan era literalmente de un año completo. Es una cuestión de muy mala suerte de Mr. Kennedy. Me parece hasta sospechoso. Sí, sí, sí. Y Pero al ese es final, otro punto. pues creo que luego tiene problemas con la política de bienestar, Sí, eso problemas con Randy Orton y al final pues todos sabemos qué pasó con Mr. Kennedy. Una sí. cuestión, digámoslo así, que no tuvo mucho que ver que el propio Kennedy, pero al final es algo triste. Es como lo que el meme este de Dragon Ball, ya no es divertido, es triste lo No, que le sí. pasa a Kennedy, que al final sí tuvo su rol mundial, tuvo su éxito en TNA, ¿Entendía? pero pues no fue en WWE, no fue en la cima de la cadena alimenticia. Claro, claro, claro. Sea merecido o no el hecho, el maletín, no la Sí. lesión, claramente. Pues realmente, al final, como dices tú, o sea, termina teniendo, yo creo que tuvo el éxito equivalente a lo que él representaba, Sí. a lo que él era como luchador, sin despreciar ni nada. Yo creo que, o sea, si gente como Bobby Lashley fue campeón de TNA, como LA Knight, y que ellos de alguna u otra manera terminan siendo relegados igual en la programación más alta, pues de Mr. Kennedy, o sea, ¿qué se podría esperar? Exactamente. Fue simplemente, yo creo que, como les digo, me suena hasta como un pretexto, como algo intencionado, el decirle que la lesión iba a ser larga para después, ¿no? Igual y se dieron de reversa, así, se dieron cuenta y dijeron, no, él no tiene la prima para Mejor ser campeón. nos vamos otra vez con Edge, que pues ya fue 2 veces campeón mundial. Correcto. Ya la armó, ya el público medio lo quiere, pues arreglamos este asunto. Lástima por la gente que estuvo en WrestleMania 23, ¿no? En los contendientes. O sea, eligieron, ya hablamos de eso en el tier list de ganadores del maletín de dinero en el banco. Eligieron al peor, Sí. al menos en retrospectiva. Sí. Pero bueno, ese es un caso. Tenemos el segundo el caso que es el, probablemente el más triste de todos y Sí. que hasta día de hoy me da tristeza. es de nuestro líder de vestuario, De nuestro líder de vestuario, el hombre que iba a tener un push este año, miembro del Judgment Day. miembro del Judgment Day, que ni siquiera es líder, es solo miembro. Sí, a es pesar miembro. de que, No hay haga, líderes. aunque haga un montón de tradiciones, siempre va a ser un miembro. Pues tenemos justamente a Finn Balor. Finn Balor, pues su historia ya es súper conocida. Prince David viene de Japón y todo, llega a WWE, la rompe en NXT, se vuelve el campeón más longevo en su corta historia en aquel momento, y pues asciende al roster principal, y en una combinación de que Triple H le tenía mucha fe, Totalmente. de que Vince McMahon quería castigar a Roman Reigns, Sí. no solo le quita el campeonato de WWE, lo suspende, le hace perder a Finn Balor en su debut, que es algo muy importante. Finn Balor es de las pocas personas que han vencido a Roman Reigns limpiamente, y limpiamente en el personaje del Big Dog. Oye, eso lo vimos en vivo. Yo lo vi en vivo. Yo lo vi en vivo y sí me quedé como que... Madres. Y se lo pongo en perspectiva porque yo era medio fan de Roman Reigns en aquella época, como Big Dog, lo digo con todo el pesar de mi corazón, Sí. pero pues se clasifica ante esta lucha contra Seth Rollins por el campeonato universal, el inaugural campeonato universal, justamente en SummerSlam, una lucha igualmente muy, muy buena, pero que desafortunadamente trae al principio de la lucha ese desgraciado spot en el que Rollins le hace su clásico bombazo en el esquinero o en la barricada, y Finn Balor tiene un problema al aterrizar. ¿Quién tiene la culpa aquí en ese contexto? No importa. No importa, Sí. porque al final es una movida de que pues Rollins, muchos le adjudican la culpa a Rollins por hacerla mal con Sting, otros le adjudican la culpa a Balor por no saber aterrizar bien, tomando en cuenta que literalmente tiene medio cuerpo como que esperando a ver de que
a ver si llego o no llego. Sí. Pues al final sucedió. Valor gana el campeonato, pero desafortunadamente tiene que dejarlo vacante al día siguiente. Lo que sucede es una serie de acontecimientos de que si bien regresa, ya perdió la confianza completamente del jefe creativo de aquel entonces. Jamás se le volvió a dar un push a nivel mundial. Se Ha le dieron tenido cuantiosas oportunidades sí, por los títulos. cuantiosas oportunidades. Roman Reigns, cuando gana el campeonato universal de nueva cuenta, le da una oportunidad titular. Roman Reigns otra vez muchos años después en Extreme Rules. En Extreme Rules, que pues termina con la obra del High Chief seguramente. Sí. Contra Brock Lesnar, contra Seth Rollins. Contra Todo el Rollins. año 2023 tiene esta rivalidad con Rollins en la que intentan como que hacerle su tour de venganza, que no le sale. Gana campeonatos midcards en el Intercontinental contra Bobby Gana Lashley. todo. Gana todo, se vuelve campeón Grand Slam, Menos el mundial. pero jamás logra tocar el campeonato mundial y estamos en una espiral en la que pues no se clasifica ni a torneos Rey del Ring, no se clasifica ni al torneo, bueno, se clasificó a la final una vez, fue y pierde contra Xavier Woods, después de haber perdido contra Roman Reigns. King Balor. Ajá, King Balor hubiera sido una muy buena manera de El resucitar. Demon King. Ajá. Sí. Después de perder contra Roman Reigns y pues ya ni siquiera se clasifica al Money in the Bank, ya no hace nada. No Está en creo- la sombra absoluta de Damian Priest Sí. actualmente. Nunca ha logrado destacar como líder del Ahora es Judgment Day, sombra de Dom. y ahora es sombra de Dom. Hasta qué lejos hemos llegado, y no es por faltarle al respeto a Dominic Mysterio, pero se supone que esta es una frase que pues recuerdo mucho de Gunther, que fue durante su rivalidad y que tiene mucha razón. Hace 8 años, porque fue el año pasado, hace 8 años fuiste el mejor en el mundo por una sola noche. Correcto. Por una sola noche y quedó ahí. Sí, correcto. Lo de Finn Balor es casi anecdótico el hecho de cómo no le volvieron a dar la oportunidad, que pues de anécdota tiene poco porque no Sí. es el primero ni va a ser el último. Exactamente. Sin embargo, el cómo venía el historial que tenía de Japón, el cómo tiene un paso perfecto en NXT, yo creo que eso fue una cuestión de que yo creo que Triple H insistió con tantas fuerzas Ajá, es que como- se le dio una oportunidad a así su como chico que, dorado, ajá. una oportunidad como solo una vez en la vida, Sí. y el hecho de que debute y a los meses después está yendo y ganando el título universal. O sea, Igual, fue a ganar el literalmente título al mes, universal al al mes. mes. A 30 días Finn Balor ganó el título universal, lo que lo Vence a convertía- Roman Reigns. venció a Roman Reigns, o sea, ya dejando eso, lo conviertes en tu estrella top en ese momento y te paga con una lesión. Que ya hablamos, las lesiones no son culpa de nadie, Ajá. son simples percances, accidentes. Pero Hay que desafortunadamente. agradecer que Finn Balor llegó a tener la carrera que tuvo, o sea, que Sí. ninguna lesión impidió que tuviera una carrera aún así exitosa, porque Sí. ganó todo, tiene todos los Ha títulos. ganado todos los títulos. Es Grand Slam, Es Grand Slam. no hay Y nada que achicar. no hay nada que reprocharle. Volvió a NXT, tuvo un buen paso, Fue sinceramente. campeón otra vez de NXT. Pero desafortunadamente, pues, sí, como dices, fue seguramente una insistencia de Triple H así de que, hey, es que Roman, pues, ya sé que lo castigaste, pero ocupas una nueva cara, no vas a tener a Dean Ambrose, no vas a tener a Seth ¿Y Rollins. cómo vio esa insistencia después de que Vince McMahon, cómo ve esa insistencia después de que su chico dorado al mes se lesiona? Y de gravedad. Exactamente. Una lesión, pues. Es injusto. Es injusto. Muy Y al injusto. final de cuentas, Pero es un negocio. mucha gente hubiera dicho, pero ¿por qué no le perdonaron? Es un excelente performance y todo. Pero al final, Finn Balor, hay que tener en cuenta esos factores. No es un luchador de talla, pues, peso pesado. Correcto. No es el estereotipo de Es Vince. crucero. Es crucero. 185 libras, que pues al final de cuentas en muy buena forma física está, pero pues no es un luchador talla mundial, vaya peso pesado. Tiene No- la forma, pero no es peso Ajá. pesado. Podrá ser muy bueno en el ring, tiene un buen Sí. personaje, bueno, tenía un buen personaje, pero es malo en el micro. Muy malo. Sí. Es deficiente, la Ajá. verdad. Sí. Es muy deficiente y al final de cuentas va a Sin quedar- embargo, era muy carismático en el era momento. muy carismático. Se supo ganar al público Sí. rapidísimo, pero a partir de hace 5 años, aún sigue generando cierto Cierto calor y cierto calor de parte de los ciertos fanáticos que quedan de Valor, pero Exactamente. realmente ya hubo un momento en donde ya no hay, o sea, no Ya no hay llegan salva- fans nuevos. Ya no hay salvación Sí. de Finn Balor. Tiene que pasar un milagro. Con decirles de que ya dentro de poco se va a cumplir 10 años de ese suceso. Correcto. Y pues seguramente no va a haber un segundo Raw mundial. Es más probable de que luchadores como Styles ganen un campeonato mundial. Correctísimo, sí. Gente más grande o gente más joven, pero O gente que es un poco más digámoslo así, que tenga más confianza. sí. Yo creo que su última oportunidad ya para cerrar este punto, pues fue hace 1 año o 2 años cuando Seth Rollins fue Sí, campeón mundial. Ahí definitivamente. todos los retadores de Rollins pudieron haber sido fácilmente, o sea, todos son madera de campeón Nakamura, mundial. Reinados cortos, no Ajá. importa, es que es lo único que se le reprocha a WWE, que nunca pudo tener un reinado, Sí. aunque sea de un día, Ujú. o sea, aumentar la cifra, pero no, al final, pues como dice Gunther, fue el mejor del mundo, En un solo día. En una noche. noche. pero bueno,
Pasamos a un siguiente punto un poquito más curioso, más Más cómico polémico. y a la vez muy polémico. Sabemos que WWE tiene esta relación muy estrecha con la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Han metido las manos en el fuego WWE por las Fuerzas Ajá, Armadas. hasta en- Sabemos los escándalos que han tenido. No vamos a hablar de eso. Exactamente, tomando en cuenta los escándalos, pero al final de cuentas es una manera de agradecerle pues a todos estos hombres y mujeres que arriesgan su vida Muy respetable, todos los muy días, respetable. muy respetable, más tomando en cuenta el contexto actual, pero al final de cuentas hay ciertos luchadores que pues jamás que han tenido la mala suerte de meterse con estos hombres y mujeres justamente, y pues vamos a hablar justamente de estos dos hombres con muy mala suerte. Que además, ¿quiénes? O sea, ¿Qué hombres son para empezar? Sí. ¿Cómo llegaron ahí? Tenemos Qué poca primeramente cabeza. a Jack Swagger. Jack Swagger, como saben, pues tuvo su push, que puede entrar también en otro punto que veremos más adelante. Tuvo su push en el año 2010 por alguna razón, Sí. con una lucha de dinero en el banco que tuvo a gente como pues, Kofi Kingston, Drew McIntyre, Matt Hardy. Lo que no pudo hacer Edge en Pero- esa noche lo termina haciendo Swagger una semana después. Capitaliza el daño que le hizo Exactamente. que le hicieron al pobre Jericho, Ajá. volviéndose campeón mundial, que dura ¿qué? Igual como 60 días. Como 60 días se lo quita Rey Mysterio. Fatal Luego, Four, güey. luego queda en la nada. Y ya para el año 2013, si ¿13? mal no me equivoco, cuando ya gana la Elimination Chamber. Para empezar, Porque gana una Elimination ¿cómo Chamber. gana la Elimination Chamber Jack Swagger ante, por ejemplo, Randy Orton? O Sí. no recuerdo quiénes más fueron los retadores. Si quieren más contexto, ahí tenemos lo bueno, lo malo y lo X de Elimination Chamber en los primeros pilotos del canal. Y al final, al parecer se le dio un push a este personaje de We Are the People con su manager Seth Coulter. Sí, Pues iba para bien. añadiendo a eso, perdón, el hecho de que tenías al campeón mundial Alberto del Río. Por Sí. lo que tiene bastante lógica, aunque sea para muchos de los peores, no eventos estelares, se puede decir luchas titulares, luchas por el título mundial Luchas en de WrestleMania. apertura. Exacto. En un Estados Unidos contra México. Exactamente, Continúa, contra el nada más extranjero. era ese Y contexto. al final resulta de que pocos días antes, o unas semanas antes, se peleó con alguien de las Fuerzas Armadas. No tengo mucho contexto. Y lo que le termina provocando, no solo que le quiten su push, lo manden a la nada, lo manden a la lucha de apertura de WrestleMania 29 Sí, y ni siquiera transmitan su entrada. sí. Lo cortan con un comercial, él ya estaba en las escaleras y luego Oye, empieza a sí es sonar cierto. el tema de Alberto del Río. Una total, bueno, no grosería, porque al final el tipo se lo buscó. Sí. Hay otros luchadores de que pues han hecho vamos a hablar de, por ejemplo, Shawn Michaels, que pues ya tenía el visto bueno y tuvo una pelea según con un grupo de policías Hay un mito, ajá. Creo que sí eran militares como marines o o algo marines así. abusivos, y por eso Shawn Michaels se lesionó. Mentira, era simplemente uno que lo sentó de un trancazo, porque Sí. Shawn Michaels estaba en un estado bastante inconveniente. Estamos hablando de los 90s. Exactamente. Y luego tenemos a Corbin. Esto sí me tocó verlo justamente ya en la época de las redes sociales, hacía full. Correcto, sí. Corbin tenía, pues, por alguna razón tenía planeada este push. Habla con Chris Van Vliet sobre esto, de que WWE estaba intentando como que realzar un poquito los diferentes nuevos talentos. Jinder Mahal fue el caso, en un caso de expansión, Sí. que al final no funcionó mucho. Nada. Y luego le dieron el maletín a Corbin, que desafortunadamente poco tiempo después se mete igual con uno de las Fuerzas Armadas. En Twitter. En Twitter, justamente, se arma un escándalo y al final, pues John Cena le termina costando su maletín dinero en el banco y termina perdiendo su lucha contra Jinder Mahal. Básicamente es eso. La misma historia, casi, No, casi. es que no hace falta Ujú. que hagan grandes aberraciones, no, simplemente por cuestiones por abrir la boca, Exacto. con la gente incorrecta, porque pues Ujú. obviamente se ve mal, o sea, diplomáticamente y en la cuestión de mercadotecnia, de publicidad. Más tomando en se cuenta ve que muy mal. son hombres norteamericanos, pues es como que... Tenemos un maldito evento llamado el tributo a las tropas. Exactamente. Van a Cuba, van a lugares donde hay conflictos en guerra, Conflictos WWE, bélicos para llevar a... para llevarle entretenimiento a esos hombres y mujeres Sí. que pues arriesgan su vida y al final de cuentas... Para ellos son héroes. Ándale, para ellos Es debatible para cualquiera, para ellos son héroes Ajá. y tienen que entenderlo como ellos. tienes literalmente a un hombre que por más de una década fue como que de inspiración de estos hombres y mujeres, como lo fue John Cena, un hombre correcto que seguía los valores estadounidenses, y al final pues estos dos que les están dando la confianza de hacer posibles eventos estelares, pues les sales con esto. Literal, Pues, es está una en la misma bofetada. situación que John Cena. Es una bofetada. No, es un trancazo, porque Sí. imagínate Swagger, porque además Swagger era el todo americano, o sea, no puede haber, hay pocos luchadores más americanos que Jack Swagger, sales con esa cosa
Y de no haber sido por ello, o sea, ya no vamos a hablar de lo que piensas por dentro o lo que dices o externas o no, pero pónganse en la situación de que Jack Swagger gane el título mundial. Ese va a ser el hombre que te representa, el que va a ir precisamente con las Fuerzas Armadas a tomarse las fotos. O sea, las Fuerzas Armadas es una relación de que tú eres mi héroe, no, tú eres mi héroe, o sea, y salen con estas cosas. Ya lo de Corbin ya ni digamos, lo de Corbin de por sí era una mala apuesta igualmente. Era una mala apuesta. Lo de Swagger ya desde un inicio fue una mala apuesta, lo segundo fue una terquedad. Ambos fueron mala apuesta, así que pues no es decir de que pues sus conflictos nos salvaron de posibles malos reinados, de posibles, pues sí, malos resultados. Estaban en la cuerda floja, o sea, si hubiera sido alguien con mejores cualidades, un Orton o quien tú quieras, obviamente, sí, claro, en un inicio, pues se las hubieran perdonado, pero no se las perdonaron. Y pues al final los dos están donde están, fuera de WWE, ajá, o sea, sin ninguna trascendencia. Swagger se fue a IW y Baron Corbin esta promo, está en la esta promo toda curseada de Jack Swagger en 2016, tras el draft. Con la gorra detrás. Ajá. Uf. Que al final es como que, nomás me imagino a Vince en Gorilla viendo eso y nomás es como que, tráigame su liberación, por favor. God damn it, así de que, no, ya sáquenlo, no le vuelvan a dar una promo en su vida. Siguiente punto, igual algo muy polémico, pero no tanto, o sea, no te estás metiendo con fuerzas que no entiendes, como dice Ted. Dopaje, definitivamente. ¿Cómo se le diría en términos de WWE? Meterte con la política de bienestar. No pasar la política de bienestar, correcto. Aquí también hay muchos nombres de gente que no ha pasado la... Exactamente. Pero son pocos los que los han echado para atrás. Exactamente, y pues... Son los 3 nombres más importantes, se podrán decir, de muchos. Sí, definitivamente. Así que vamos a empezar, yo diría que en orden cronológico. Perfecto. Rob Van Dam. Rob Van Dam por años fue el ídolo de las masas de ECW, fue después el ídolo en WWE, el tipo fue súper querido, fue una de las víctimas del reinado del terror de Triple H, no destacó, fue simplemente un mid-carrier con mucho éxito, ¿sí? Campeón intercontinental, hardcore, en parejas y muchas cosas más. Un Jeff Hardy se me hace, pero todavía potenciado aún más. Exactamente, que tenía esa aura de ECW que le hacía aún más especial, y al final... Llega a WrestleMania 22, gana el maletín dinero en el banco, uno de los luchadores que más se merecieron ese maletín y que mejor se les usó. Y finalmente llega One Night Stand contra John Cena en una lucha que, pues, si bien es sumamente cardíaca, llena de interferencias, pues se lleva el campeonato de WWE y le premian con el campeonato mundial de ECW en una nueva versión inaugural que, pues, desafortunadamente Rob Van Dam jamás pudo ganar el ECW original. Sí. Y tan solo días después, o bueno, semanas después, es detenido por un oficial de la ley en Estados Unidos en la carretera y resulta que tenía un poquito de la sustancia favorita de nuestro gran Rob por montones en su carro. Ok, sí. Eso, básicamente, no pasó, no reprobó la política de bienestar. Porque aún no estaba tan vigente, pero fue un escándalo. Porque, o sea, salen las noticias, ¿cómo es posible que el campeón de WWE... Creo que esto es peor todavía. Lo hayan detenido por tener ciertas cosas en su carro y todo eso. Al final de cuentas, no le cayó muy bien a Vince y al poco tiempo armó una triple amenaza entre él, Cena y Edge. Donde Edge, de pura conveniencia, termina ganando el WWE Championship otra vez para extender su ya increíble rivalidad con Cena, mientras que Rob termina perdiendo el campeonato de ECW contra el Big Show. Correcto. Y ahí acabó el push de Rob Van Dam, porque al 2007... ¿Todo esto cuánto duró? 3 meses. Después entre WrestleMania a One Night Stand, seguramente sí unos 3-4 meses. Y del título de One Night Stand a... Un mes. Un mes duró el reinado, sí. Brillante reinado. En su defensa, ¿qué esperaba Vince McMahon? O sea, desde ECW se conocía... públicamente, popularmente se conoce que era fanático pues de la hierba del diablo, entonces dices tú, pues, ¿qué te sorprende? O sea, no sé si hay, yo creo que nada, pues estábamos en, ¿qué? ¿2005? 2006. No había, exacto, todavía no estaba tan bien amplificada la cuestión de la política de bienestar, menos que tuvieran psicólogos para que le dijeran, papito, calma, tranquilidad, todo en tu casa, secreto, nosotros tenemos oídos sordos, porque al final... Se dice que esta sustancia en específico, pues no está tan satanizada. Tan mal vista en WWE, tanto así de que, pues, o sea, Matt Riddle sí tuvo sus problemillas ahí, pero al final de cuentas fue entre ya no hay problemas de mal comportamiento, más bien de él. Y pues al final, pues causó estragos en Rob, que así bien,
pues el tipo siempre ha sido bien portado, nunca ha sido de Es un incidentes. chico bueno. Es un chico bueno, al final de cuentas, y felicitamos justamente a Rob Van Damme de que haya tenido una excelente carrera, que ya vaya a ser padre y todo eso, Sí. pero al final de cuentas, sí, este pequeño gran error, estaba con Sabu, ya me acordé, estaba con Sabu en el carro, Sí, es cierto. y al final ese pequeño error entre los dos le haya costado el push para siempre a Rob. Sí, correcto. Siguiente hombre. Probablemente el más querido y el más popular de esta lista. El primero o el segundo seguramente en el que piensas cuando hablas de arruinar un run mundial. Exactamente. Jeff Hardy. El hombre que fue sensación en 2008, el hombre que fue el hombre más buscado. Alguien junto que a ya Obama. había sido despedido por Exacto. lo mismo. Exactamente. Llegó a TNA, tuvo sus problemas, regresa en 2006 y todo parece como que bueno, como Ave Fénix va a resurgir. Y para principios del 2008, cuando le tenían en bandeja de plata, ya le había mostrado así como que el maletín, así como que mira Jeff, WrestleMania está a la vuelta de la esquina Es y cierto. tienes esto. Te vas a llevar el premio mayor, ¿cómo lo ves? Tan solo unas semanas antes de WrestleMania sale la noticia suspendido por 60 días. Sí. O por 30 días, no recuerdo, creo que fue 60. Ya era la segunda. Ya era la segunda, si mal no me equivoco. Haz eso, estamos en este punto. Lo suspenden por 60 días, le quitan su plaza para Money in the Bank, le quitan el campeonato intercontinental frente a Chris Jericho y ni aparece en WrestleMania. Esas ocasiones en las que ya sabemos que Jeff Hardy nomás estuvo como 3 años en WWE después de su segundo run. O sea, y ni siquiera apareció en todas sus apariciones, no estuvo en todos sus WrestleManias, vaya. No, claro. Al final, pues, inicia cuando regresa, lo traen con nuevo tema y todo en bandeja de plata, el mundo lo sigue queriendo. Lo vuelven a intentar. Lo vuelven a intentar, aunque Triple H, que aún no era creativo, y Vince McMahon no estaban convencidos no estaban ni siquiera viéndolo seriamente para un run mundial, pero lo tienen en este arco de redención de todo el año en el que pues intenta ganar el campeonato hasta que finalmente, y gracias a la intervención de Freddie Prinze Jr., nuestro Fred de Scooby-Doo, Sí, es cierto. finalmente logran apostar por Jeff Hardy y en Armageddon del año 2008 capitaliza y se vuelve campeón en probablemente uno de los mayores pops y una de las mayores victorias en toda la historia de la compañía. Muy bonito y todo, pero al final de cuentas estaba en los planes. Jeff no iba a llegar a WrestleMania con el campeonato. En esa, tanto así no fue su culpa, sino simplemente era como que es un experimento y no te vas a quedar tanto con el campeonato. Así que pues le quitan el campeonato en Royal Rumble. Lo justo, ¿no? Pero un primer reinado mundial, Ajá. mucho. Ajá. Pierde su reinado contra Edge, luego contra Triple H y ya finalmente cuando llega a WrestleMania se enfrenta contra su hermano en una lucha que si bien está ok, pues gana el incorrecto. Sí. Y a partir de ahí, pues vuelve a tener otra oportunidad. Se puede decir que gana 2 veces más. Ahora el título mundial pesado. Ajá, una vez en Extreme Rules, pero lo canjea CM Punk. Y otra vez en Night of Champions. Ajá, pero ya finalmente. Ajá, llegar a SummerSlam. Para llegar a SummerSlam como campeón, pero ya se había reportado de que Jeff había vuelto a fallar. Y muy similar como con otros nombres como Kurt Angle y Rob Van Damme, se le ofrece rehabilitación. Una rehabilitación que Jeff niega, que rechaza. Pagada. Y pagada, obviamente. Eso es lo bueno de WWE, de que mínimo te dicen de que te pagamos la rehabilitación. Poco se habla de eso, ¿no? Ajá. Muchos pueden decir de que no, qué cruel, es como despiden un gran talento. Es como que se les está dando las oportunidades. Se les ofreció ayuda. Y se les ofrece ayuda y hace eso pagada. ¿Qué hacemos? Pueden decir mucho de Vince, pero no era tan malo. No, era muy listo. Era muy paciente y era muy paciente. Sabe que es mejor meterlos a rehabilitación, pagar todo ese pedo y que pueda rescatarlo. En el mejor de los casos, rescatas a Jeff Hardy, tienes una cara de la empresa para los siguientes 5 años. Ajá, y por el otro lado, pues no resulta, lo terminas despidiendo, pero al menos tienes a un hombre, le diste la oportunidad a un hombre de salvarse. Exactamente, ¿no? Y al final fue un hombre que, o sea, se volvió el hombre más buscado en 2008, se volvió el hombre que vendió más mercancía en el año 2008, superando a Cena, que es de esos Fue el hombre más buscado en Google. En Google 2008 junto a Obama. Junto a Obama. Antes de Obama, él fue el primero, creo. Y después, pues bueno, se va de WWE, tiene su run en TNA, se hace campeón mundial en TNA. Y pues ya tenemos varios videos justamente donde hablando de los demonios de Jeff Hardy. Y lo que pasa en Victory Road 2011. 2011, su regreso. 2011 es. 2010. Ya en su regreso, pues tiene un par de problemillas. Ahora, ya no por sustancias, sino por ciertas bebidas. Y al final de cuentas, llega una espiral en momentos en los que Jeff está muy cansado, el horario no le favorece y finalmente deciden liberarlo. No tanto porque haya fallado test de políticas de bienestar, sino al contrario, sino porque sabían de que la relación ya era medio tensa y que era mejor dejar partir caminos. No, fue lo mejor para TNA. Fue lo mejor para... Casi los lleva a la disolución en Victory Road, o sea. No, pero yo me refiero a WWE. En WWE, pues sí. Lo mejor para WWE fue
deshacerse de alguien tan Sí, sí, sí. incómodo. Al final de cuentas, Jeff va a AEW donde tiene poco y nulo éxito, Nada. donde no hace nada, y regresa a TNA, donde podríamos decir que es ya su segunda casa, realmente, junto a Matt Hardy. Ya se le ve bien. Y ya se le ve bien, se le ve con mucha energía, se le ve, si él no lucha como solía luchar, obviamente el tiempo hace sus estragos. 25 años de carrera. Exactamente, pero al final se le ve contento, se le ve bastante sano, que es algo que pues ya los fans de Jeff Hardy, que en vez de andar pidiendo runs mundial, es lo que queremos ver, la sanidad de Jeff Hardy. Sí, ya runs mundiales, o sea, para mí personalmente, después de TNA, ya no le volvería a dar, Sí. sea la empresa que sea, no le vuelva a dar una oportunidad por el título mundial. Hay que saber. Es manchar tu título. Exactamente. Es confiarte en alguien que no sabe, en alguien que no se puede confiar, ya se sabe. No es algo, no es desde una malintención, desde ser mal pedo. Se sabe que no se puede confiar o no se podía confiar en Hay Jeff que Hardy. agradecer. Vamos a darle el beneficio de la duda. No se podía confiar en Jeff Hardy. Lamentablemente, para la edad que tiene, el rendimiento que tiene y en la posición en la que se encuentra, pues es una tontería darle el título mundial teniendo tantísimos nombres. Solo en TNA se pueden hacer un mejor top 10 campeón mundial. y literalmente ya podría estar en el 25. Ya no hablemos de AEW o de WWE, porque en AEW también. Al final de cuentas, les digo, hay que estar muy agradecidos con que Jeff Hardy tuvo un par de años buenos más en WWE en su regreso. No, tuvo un buen run. Tuvo 2 campeonatos en parejas, ganó el campeonato de Estados Unidos, se convirtió en Cara Slam, se convirtió en campeón intercontinental, tuvo esta rivalidad con Sheamus contra AJ Styles. Si creen que porque no ganó el título mundial fue un mal run o fue un desperdicio, pues están muy equivocados. Siguiente punto. Y por último, yo creo que el nombre más importante de esta lista. Y el hombre que, pues, le salió barato. Le salió baratísimo. Baratísimo. Roman Reigns. Esto es lo que nos tocó, que todo el mundo se sabe. Roman, pues, venía ya lo tenían en bandeja de plata. El plan era de que Roman, después de WrestleMania 32, fuera... Ya llevaba un par de años estelar, se podría decir. Ya fuera el próximo Cena, ya lo tenían así bien calado. Hasta que, previo a Money in the Bank, si previo a Money in the Bank se dice que en WWE ven de que falla la política de bienestar y esa misma noche o poco tiempo antes deciden quitar el campeonato para que lo gane Rollins y ya se ejecuta el plan de los 3 campeones de Shield al mismo tiempo. Correcto. Para que tan solo el Raw posterior, o sea, salga en el segmento, pero ya le digan, te me vas para tu casa, 30 días suspendido, y no vas a aparecer en toda la rivalidad de camino a Battleground, y la vas a tener Rollins y Ambrose. Pide disculpas en Twitter, y únicamente es que Roman Reigns es un caso atípico, o sea, no ha habido un caso, yo creo que desde el Lex Luger, alguien a quien se le haya apoyado tanto sin chistar. Sí. Y fue tanto así de que Ambrose y Rollins estaban cocinando la rivalidad sin él, y llegan a Battleground, y llega a Battleground Roman Reigns a pelear por el título mundial. No sé qué clase de locura es esta. Exactamente. Claramente es una manera de... ya estaba pactado, obviamente, la lucha de The Shield, es lo que iba a vender el evento. Correcto. Pero lo que saca aún más de contexto es de que tan solo después de perder contra Balor y ya se esté armando el camino a SummerSlam, se arma la rivalidad con Rusev, que es el campeón estadounidense, y te quedas como que... ¿Quién acaba de ser suspendido? O sea, estamos de acuerdo que cuando eres suspendido, cuando recibes un castigo, pasas meses comiendo tierra. Sí. Meses en los que, pues, o pierdes o te dejan en la nada. O te sacan por lo menos de un par de pay-per-views, pero no, Roman Reigns... El castigo más grande de Roman fue mandar al Midcard a ganar, a liderar la división Midcard, que pues, entre comillas, porque literalmente con ese campeonato hizo poco y nada. Sí. Lo mejor que hizo fue dárselo a Jericho, sinceramente. Sí. Y es algo que el propio Cena dijo en su promo, cuando la famosa promo del 2017, en la que él dice que yo cargué con el campeón de Estados Unidos con honor y tú únicamente lo llevaste como una degradación, porque no pudiste pasar el test antidrogas. Sí. Pero al final de cuentas, ya sabemos dónde terminó Roman Reigns. Final, nada de esto importó. Nada de esto importó porque tan solo ese año posteriormente gana el campeonato intercontinental, luego que sí gana el campeonato universal, y pues bueno, ya sabemos dónde terminó el Big Dog, dónde terminó el jefe tribal. Así es. Y pues bueno, siguiente punto, lo vamos a dejar hasta el final. Vamos a pasar a algo que sí es injusto. Sí, es injusto, definitivamente. Es injusto, no depende de uno, o al menos no lo veo tanto así si tomamos en cuenta que hay cuestiones precisamente como no pasar dopaje, como meterte con las Fuerzas Armadas, lesionarte, que podrían ser cuestiones más directas, pero el que te nieguen tu push o el que te lo cancelen simplemente por decisiones o por decisiones detrás en backstage o por como se le dice coloquialmente en este mundo, el politiqueo. Por el politiqueo,
Ya se ha visto, se ha tratado, hemos visto grandes referentes de este desafortunado arte como Hulk Hogan, pero en esta ocasión vamos a hablar de una más reciente. Y una víctima, sobre todo. Ajá, Wade Barrett. Wade Barrett. Podrían poner aquí a los Nexus, pero únicamente vamos a hablar de Wade Barrett porque era el único que tenía material para campeón mundial, siendo generosos. Sí, Ya sabemos, muy generoso. ya saben nuestra postura con Nexus y ya saben que pues a nosotros no nos viene ni nos va Nexus, pero al final de cuentas el propio... Exceptuando a Daniel Bryan. Exactamente. Por supuesto. La propia WWE, específicamente Vince McMahon, veía a Nexus como una amenaza real y una amenaza que podía por lo menos Wade Barrett llegar, que si ser campeón mundial, Sí. estar en un WrestleMania para enfrentarse al Undertaker, Sí. pero simplemente antes de SummerSlam llega Cena y dice, creo que lo mejor sería que el equipo Cena gane en SummerSlam. Aplicó el... Esto no funciona No para funciona mí, para hermano. mí, brother, que es esas pocas veces en las que Cena lo ha hecho. Otra mencionada es cuando se negó a perder el campeonato frente a Jack Swagger y por eso lo canjea contra Chris Jericho, lo cual politiqueo puede ser, pero uno inteligente. Lo es, ¿no? Tiene sentido. Al final, todo esto envejece un poco mejor cuando escuchas la promo de John Cena, cuando habla precisamente de este tipo de gente y dice, yo no entierro talentos, Yo entierro yo mediocridad. entierro mediocridad. Y al final de cuentas no es por hacerle feo a Wade Barrett, al final No estaba listo. no estaba listo. De hecho, a mí, cuando se convierte en Bad News Barrett, cuando pasa lo del... Porque se vuelve el rey del ring. Sí. O sea, no tiene una mala carrera, sin embargo, no llega a ser campeón mundial o estelarizar WrestleMania. O quitarle la racha al Undertaker, hubiera sido una grosería. Sí. No, llega a su mejor momento cuando ya no, pues... Ya es el midcard consolidado como Bad News Barrett, como rey del Ya ring. tenía el físico, ya tenía un poquito más ya del tenía el micro, la físico, confianza, exactamente. esa barbita que le quedaba bien. Ahí tenías que empezar con el proyecto. Exactamente, y pues ahí en ese momento habría sido correcto. Y les digo, no es una manera de justificar las acciones de un luchador que pues saben que es nuestro ídolo, como es John Cena, pero al final de cuentas, sí, se puede mencionar que ese politiqueo pues está justificado porque Cena al final de cuentas nota de que este luchador sí puede llegar lejos, pero no ahora. Hacerle ganar contra el que ya 7, 8 veces campeón mundial en aquel entonces como era Cena, pues no era lo más correcto. No, ahora hubiera envejecido mal, hubiera envejecido sí. así como cuando, como estos, bueno, Yokozuna no sé si podría meterlo en este aspecto, pero hay luchadores, siempre han habido malas decisiones para darles el título mundial. Y si hubiéramos hablado en esta época, hubiéramos hablado de cómo Wade Barrett no merecía ganar eso, su reinado hubiera sido mediocre. Habría sido, no estaba listo. Habría sido, no sé, un Jey Uso, lo que ustedes quieran, un Gunther, pero al final de cuentas, creo que sabemos de que Wade Barrett, ya en esa instancia de su carrera, pues no la tuvo ni bien ni mal. Correcto. Creo que puede compararse, hay peores politiqueos, nomás les recuerdo el politiqueo de Sting en ¿cómo se llama este evento contra Hulk Hogan? ¿En Creo que sí. ¿O fue Stargate? Creo que fue Stargate. Lo del árbitro. Ajá. Fue Stargate. Pues al final de cuentas, casi la arruinan la carrera de Sting, casi arruinan un personaje que estuvo año en construcción. Sí. O sea, hay peores casos de politiqueo, sí, no. definitivamente. Lo justo hubiera sido que en un futuro, si hubiera continuado el proyecto, yo creo que es que también, porque qué casualidad que nunca volviera a tener un run mundial. Ajá. Quizás simplemente se dieron cuenta que no era madera de campeón, con todo el respeto. Pero si hubiera sido así, yo creo que lo justo hubiera sido que hubiera perdido ahora sí con John Cena. Si hubiera tenido la oportunidad, yo creo que ese hubiera sido el run perfecto, el camino a llevar, que enfrente a un John Cena campeón mundial en el que Wade Barrett demuestre que sí tenía la madera para ser campeón mundial. Sí. Pero pues ahí John Cena diga lo que diga o haga lo que haga, el que toma las decisiones no es él. Sí. A él lo escucharon. Ajá. Pero quien toma las decisiones muy similar es a Hulk Hogan, a Shawn Michaels, por ejemplo. Correcto. Quien toma la decisión final, quien tiene el voto final, pues era Vince McMahon. Con Hogan es distinto. Con The Rock es muy distinto. Ah, sí, claro. O sea, ahí hay poderes más arriba al final, de un consejo. Se los pongo de esta manera. Hogan en WWE, John Cena y Shawn Michaels estaban acá. Vince estaba acá. En cambio, WCW, Bischoff estaba acá, Hogan estaba acá. Y la empresa estaba hasta abajo. Exactamente. Sí. Y ya The Rock, por alguna razón, está acá y Triple H está acá. No, poco se ha hablado que The Rock, según las fuentes peruanas, o sea, la gente, los insiders, que, pues, insiders desconocidos, siempre que digo eso, siempre cabe recalcar que son lo que se dice, es lo que se escucha. Ajá. A veces son puntos que pueden ser ciertos o no, pero ya se empieza a escuchar de que la idea de The Rock es como quitarle la empresa. No, quitarle el puesto creativo y meter a ¿Ari Manuel? No.
al que sale en el documental de WWE. Ah, su guionista, A su el guionista. personal, sí, Iba a decir justamente. Jeremy Borash, pero Jeremy Borash Sí, fue este AAA. guionista que fue parte de, ¿cómo se llama? A mí me cayó bien en el documental. Sí, es un guionista que tuvo muy buenas ideas durante la Ruthless, durante la Attitude, y ya luego se fue con The Rock a Hollywood y que literalmente rivalidad en la que entra, rivalidad que él escribe. Sí. Al final de cuentas, ya está más decantado él por The Rock que por el bien del producto, pero pues esperemos de que no suceda. Sí, no, Por Ese es- favor. por eso lo de cine es anecdótico. Sí, Son sí. dos situaciones Exactamente. y que justifiquen su promo. Nosotros no sabemos si justificarlo, Ahora, pero bueno. vamos con una que es muy sencilla, pero que a la vez te puede perjudicar un montón. El mal comportamiento. Mal comportamiento. Como cualquier trabajo, Chicos malos. si quieres tener éxito, pues obviamente tienes que ser respetuoso, llegar puntual, ser bien portado, Respetar a tus mayores. respetar a tus mayores, pero hay algunos que se creen por encima de cualquier autoridad Sí. y que desafortunadamente pues les va mal. Tenemos dos casos. En este caso, el primero cronológicamente fue Lex Luger. Sí. Un tipo que pues al final de cuentas sí tenía, no sé si decir tenía madera para ser campeón mundial, pero Si usamos esa tercia de elementos, tenía únicamente el físico. tenía únicamente el físico. Tenía Exactamente. 33%, 33.33%. Ajá, usando la matemática Steiner. Correcto. El tipo venía a ser el reemplazo de Hulk Hogan, que ya se estaba yendo a WCW, que ya estaba filmando películas y series y ya sí iba a WCW. Y al final de cuentas, intentaron jalar el gatillo múltiples veces con él. Royal Rumble fue una de esas. Perdón, pequeño paréntesis. Venía de ser uno de los participantes de la división de fisiculturismo de WWE, de WWF, antes de que se cayera por el escándalo de los esteroides. O sea, nada más para que entiendan de dónde viene. Lex Luger como tal, no sé si esto fue o era un luchador, pero venía Sí. más del culturismo que de la lucha. Claro, Por ende, no tenía nada. exactamente. Era una papa. El Continúa. tipo no tenía el carisma que tenía Hogan y pues luego se le hizo costumbre estar llegando tarde, le valía cualquier punto de autoridad que tenía el propio Vince y por eso se decanta, en vez de escoger a Luger, que el tipo que era la encarnación de lo que era un Hulk Hogan 2.0 sin carisma, eso sí, y con pelo, se decidió decantarse por esta imagen americana, por un tipo que, pues si bien no era americano, por lo menos no estadounidense como lo es Bret Hart, pero sí es un hombre de familia, es un hombre respetuoso, De valores. es un hombre de valores, muy importante, de valores. Y aunque no fuera tan carismático, como dice en su documental, podrías trabajar con él. Exactamente, mejorar ese podías aspecto. contar con Bret Hart, algo que con lo que Lex Luger jamás se contó. El proyecto Luger fracasó rotundamente, el Lex Express ni se diga, o sea, para que tan solo un año y medio después, según yo, como en el 94, en este evento de WCW que se celebró en El una primer plaza, Nitro. en el primer Nitro, pues llegara el propio Luger de la nada. Y todo el mundo sacado de onda, ¿tú qué haces aquí? O sea, Porque lo habían visto 1 o 2 noches antes en ajá, Raw. al final de cuentas, Porque era un contrato de palabra. sí. Y por eso termina siendo esos actos mágicos en el que un día ni te enteras, o al menos en esa época no podías ni enterarte. O sea, en el momento que te enteraras es porque ya lo Él estabas estaba viendo en la televisión, así como que estabas el lunes viendo Monday Night Royal poco tiempo, porque ya estaba grabado, Sí, exacto. y ya luego pasas a Nitro y te quedas como que, Y ahí llega a tener un run, según yo, fue campeón mundial, fue campeón Sí. estadounidense. No sé si le fue mejor o peor, pero pues ya lo de volverlo la cara de una empresa, pues teniendo a Hogan, Sting, que ya eran caras viejas, Nash. y luego tenías a caras, como Nash, que estaba apenas empezando esa etapa alta, ¿no? sí, Entonces, nada, fue su propio comportamiento. Estoy seguro que también no, o estoy casi seguro que tampoco se ayuda que no haya querido mejorar. Sí. Porque eso es claro. Se Claro. nota cuando un luchador no quiere mejorar, no buscas mejorar en Sí. ningún aspecto, se nota y se ve. Y en el segundo caso, pues tenemos algo muy opuesto, pero simplemente era muy estúpido, porque era Sí. joven. exactamente. Era esa Es estupidez de estupidez juventud. de juventud, exactamente. Randy Orton, el hombre que pues ya se le hizo su documental, 2 documentales, bueno, Sí, 2 crónicas, 2 justamente. Un hombre que pues se le dio todo en bandeja de plata cuando recién llegó, tuvo que pasar por una lesión y ya luego Triple H lo escogió con su manita de Dios y dijo, te me vienes para acá y te me vienes a mi stable. Así es. Y pues le fue muy bien, gana el campeonato intercontinental, tiene un super ron, tiene esta rivalidad con Mick Foley, todo este ron de asesino de leyendas, le va increíblemente bien, hasta que finalmente dicen, bueno, vamos a intentarle con Randy para así construir una rivalidad que va a durar hasta WrestleMania. Gana el campeonato mundial y pues se le sube los humos a Randy. Definitivamente el tipo empezó a descuidar su físico, llegaba tarde, era de muy mal comportamiento, algo que ya Fumaba. fumaba, esta clásica imagen Tabaco. en la que Randy estaba echando su cigarrito, llegaba tarde del trabajo justamente, ya se le había subido completamente la fama, había descuidado cualquier parte de su trabajo
Y era preocupante porque estábamos hablando de un joven de tan solo 24 años. Uno generacional, además. Exactamente. Y ya sabemos sus problemas de conducta que ha tenido anteriormente Randy. Randy no agarró buen comportamiento sino hasta sus 30 años, hasta que consiguió familia. Cody tiene historias Tiene de él. historia, la historia del urinal que literalmente Sí. lo arranca con sus manos y deja un hotel en Sudáfrica todo lleno de, todo inundado. Hay un mito de que dice que cuando conocía a alguien le daba la mano antes y te daba la mano y él no se había ido a lavar las manos, o sea, antes, o se iba al baño para luego irte a saludar. Pues probable que eso haya pasado. Sí, Y pues sí, era, no es tan mito. No es era, tan- era preocupante por el hecho de que pues tenía esta Triple H de su mentor, de que representaba lo que era Monday Night Raw, o por lo menos iba a ser su padrino, por lo menos, quien sí se había aplacado, había sido un hombre muy disciplinado en toda su carrera. Podemos decir muchas cosas de Triple H, pero siempre ha sido un hombre muy disciplinado y que sí lo veía ya con malos ojos. El propio Ric Flair, que pues no podemos tomarlo mucho de referencia tomando en cuenta sus demonios internos, pero Ric Flair ya era un hombre que pues era una leyenda viva, o sea, Tiene, de cierta forma es un hombre sabio. es un hombre sabio, así como que llegaba de que no, niño, No, no cometas mis estupideces, no cometas mis errores, todavía estás muy joven. Y eso le costó que tan solo un mes de ganar el campeonato mundial lo perdiera contra Triple H, su propio mentor. contra su propio mentor. Y si bien tuvo chances de que, por ejemplo, brillara contra el Undertaker, pues decidió rescindir, agarró un poquito más de humildad, decidió no romper la racha del Undertaker. Sí. Luego tiene esta rivalidad con él que dura todo el año, que ya les mencionamos. Y sigue teniendo esos castigos que al final de cuentas no Lo son terminan formando como luchador. ¿no Ajá, crees? esos castigos son justamente los que lo forman, que si bien lo terminan castigando por errores como lo de que su papá no sabía que tenía hepatitis y todo eso, lo de recibo del Undertaker y todo, pero al final ya para 2007 con esa rivalidad con Cena, Randy ya se había aplacado lo suficiente para que dijeran, ok, creo que podemos volver a confiar en él. Y Randy despegó, se Sí. volvió la leyenda que es hoy en día y se convirtió el hombre probablemente uno de los hombres más respetados en el vestuario. Yo creo que a diferencia de muchos de estos luchadores de los que hablamos, de los que no les fue bien, o sea, exceptuando a los que les fue bien, a Randy se le tuvo paciencia, pero tenían en cuenta que a diferencia de los luchadores, o sea, si ponemos, aquí podemos dividir esta lista, este listado a la mitad, los que les fue bien y los que les fue mal. Si ponemos a Randy Orton a la mitad, lo que lo diferencia para saltar al éxito, pues es que él sí tenía las 3 tercias que podríamos Ajá, decir. él Él tenía el escuchó. físico, tenía el estilo luchístico, o sea, a pesar de ser básico, es funcional. Exactamente. Y además Tenía el tenía el micro. micro. Al final de cuentas, Se hacía logró- odiar. escuchó a todos sus mentores, a Vince, a Rick, a propio Triple H. Aprendió de su compañero que fue John Cena, justamente su gran rival, y entendió de que al final de cuentas, pues esas grandes conductas o esos valores iban a hacer llegar muy lejos. Y al final de cuentas estamos hablando de que hoy en día, ya siendo face o heel, es uno de los hombres más queridos, más respetados y es una leyenda viva del negocio como tal. Correcto. Y sobre todo que en varias entrevistas él ha manifestado, pues, lo equivocado que estaba. Ajá, se disculpa en múltiples Sí. ocasiones. En esta entrevista con Cody le menciona de que a veces se arrepiente de muchas cosas que él hizo, pero que al final lo formaron. Con Logan Paul menciona de que pues sí era un completo desgraciado, pero al final pues nos trajo la mejor versión de Randy que tenemos hoy en día. No, claro, exacto. Yo creo que de todos estos puntos, el mal comportamiento es lo más fácil que puedes solucionar. Exacto. Y hay un ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que fue bien, Randy Orton, y lo que le fue mal, Lex como Luger. Lex Luger. Penúltimo punto, hablando cosas malas y cosas que juegan en contra de tu favor, el ser mal buqueado. Exactamente, es algo que pues literalmente tú no puedes controlar. No puedes controlar. Es algo que les mencionamos en esta guía práctica para tener un buen reinado como campeón, justamente un cuando buen juzgamos el reinado de Cody. Gunther tuvo esta desventaja de que cuando ganó, todos sabíamos que iba a ganar el campeonato mundial pesado tarde o temprano. Claro. Ganó en un muy buen run como rey del ring y todo eso. Venía de ser campeón intercontinental de 166 veces. Hasta el día que Gunther ganó el título mundial pesado, no había ni una sola queja. Era una carrera brillante. Era una carrera brillante. Y sobre todo con muchísimo futuro. Sí. Gana el título mundial y a partir de aquí se empieza a desmoronar todo. No sé si culpa de Triple H, de los directivos de Monday Night Raw, de quien sea, pero no supieron encontrarle rival a Gunther. Tuvimos de esta rivalidad nefasta con Damian Priest, esta rivalidad con Finn Balor que dura poco y nada. Se podría decir que la mitad del run de Gunther es contra Jey Uso. Contra Jey Uso, exactamente. Porque desde mediados del año pasado lo empiezan a enfrentar, en el que obviamente desde el reinado intercontinental. Gunther arrasa en múltiples ocasiones contra el main event y aún así logran que vuelvan a surcarse hasta la fecha que recuperó su título mundial. Y hablamos de Gunther
como un mal buqueo, sobre todo por precisamente esto, tener una carrera casi perfecta y que a pesar de todo esto, del estilo luchístico, del porte, de las promos, de todo lo que tiene a su favor, no lograron armar una rivalidad que Decente. pudiese sacar a reducir todo esto. Y eso nos ha conducido a que no haya podcast en el que no hablemos mal del reinado de Gunther. Exactamente. Que nos tenga harto ver a Gunther, porque Gunther ya no transmite nada a nuestro parecer, porque todavía veo gente que aún sigue defendiendo. Si lo sigue defendiendo a capa y espada. Justificadamente. Y pues celebró que se ha defendido a gente peor. Ajá. Y que han defendido el hecho de que Gunther haya ganado otra vez el campeonato mundial, que lo haya recuperado. Pero para nuestra opinión, sí palidece mucho su reinado mundial a lo que fue el Intercontinental, que tuvimos rivalidades como la de Sheamus, Drew McIntyre, la de Sami Zayn, eso pudo haber sido, no pudo haber sido el mejor final, pero fue personal. Sí. Lo de Chad Gable, esta rivalidad que tiene contra Sheamus. Pues ya la mencioné, tuvo esa rivalidad con Shinsuke Nakamura, creo que tuvo. O sea, tuvo 666 días donde brilló definitivamente Gunther. Arrasaba en SmackDown, arrasó en Monday Night Raw. O sea, lo que tuvo Gunther como campeón intercontinental es algo que pues probablemente no se le repite en su carrera, a menos de que se tomen medidas serias. Y el que lo construye, yo creo que todo se podría asociar a que han querido construir un Gunther que no es perfecto, que ha caído de alguna u otra forma, dígase en Crown Jewel, dígase contra Jey Uso, que ha podido caer, pero en lugar de que construyan una forma de que se reconstruya él, simplemente lo vemos ser el típico heel que, bueno, perdí porque tú eres mal, yo fui mal un día y pues perdí, pero todos los días después te puedo ganar. Y es básicamente la primicia que tiene contra Jey Uso. Yo fracasé un día. Tú fuiste mejor que yo un día, pero a partir de acá ya no vas a volver a ser mejor que yo. Exactamente. Entonces es como, ajá, pero ¿qué aprendiste de esto? ¿O a dónde nos lleva? Y esperemos que el segundo reinado como campeón mundial, que además de ser apresurado a mi parecer y que no le tocaba viendo tantos nombres como ya hemos definitivamente mencionado, vuelve a ser campeón mundial, que ya empieza mal porque va contra Goldberg, que esperemos solo sea una cuestión ya de vi una un retirada. Anuncio supuestamente de un insider que no recuerdo su nombre, pero que sí es muy recurrente de WWE, de que sí, supuestamente ya esta es su última lucha de Gunther, que ella de Goldberg. Si lo es, agradecido con el de arriba, agradecido con el High Chief, porque nos va a librar de cosas peores. Sí, de Goldberg campeón mundial. Exactamente, que probablemente no lo gane, pero pues esperemos de que ya hayan aprendido algo con Gunther y que vayan construyendo mejor sus rivalidades. No sé, ya póngame a Gunther contra Sheamus otra vez, mínimo. Recíclenme rivalidades anteriores, pero de las buenas. No. Porque no siento, es que quizás el personaje no ayuda. Entonces, yo lo pondría contra un heel a la altura de Seth Rollins. No en un aspecto en el que sea el bien contra el mal, sino en el que los dos son dos fuerzas villanos dominantes que se destrocen. Sí, claro, puede ser, no sé, un contra Sheamus, traigan de vuelta al heel McIntyre otra vez. Pero lo peor que pueden hacer es ponerlo contra otro face para que el face, sobre todo un face, si ponen a gente, o sea, tendría que ser alguien superior a Jey Uso en muchos aspectos. Sí. O sea, tendría que ser a CM Punk. O sea, no entendemos por qué el año pasado el run como campeón mundial en house shows era Dragunov, CM Punk, Rollins, Chad Gable, y en persona, en vivo, se podría decir en transmisión, Jey Uso. Jey Uso y nada más. Jey Uso fue toda la rivalidad y Damian Priest. Dos personas que se sabe, no por nuestra opinión, sino que ya son dos personalidades polarizantes porque o te gustan muchísimo o los odias completamente. Exactamente. Y esto nos lleva al último punto que a mi parecer es lo peor de todo. Es lo peor, en serio, cuando se te da la confianza. Ya va a sonar como papá, cuando se te da la confianza y se te dan todas las herramientas para triunfar y simplemente no quieres poner de tu parte. Cuando se te recompensa 10 años de carrera y porque eso parece, esta es nuestra perspectiva, esta es mi perspectiva personal. Cuando después de más de 10 años de carrera en el que te has quebrado el lomo show a show, parece que en el mejor momento en donde se te va a dar la oportunidad, donde tienes que brillar aún más, donde tienes que sacar el fuá todo, demuestra absolutamente todo. Si puedes, como me decía un amigo ayer, que haga el shooting star press, que haz lo que quieras, pues decides dejarle de echar ganas. Estamos hablando, obviamente, para no dejar de hablar de él, de Jey Uso, y sobre todo en este último punto, el no echarle ganas. Exactamente. No echarle ganas. Es terrible lo que pasa con lo que ha pasado con Jey Uso, definitivamente. Me sorprende cómo es que pasó de ser literalmente la piedra angular del ángulo de linaje, cómo es de que era la mano derecha de Roman, cómo es de que en el año 2020 el tipo te hacía luchones.
regresó físicamente y en en muy buena en condición. muy buena condición física, no a la condición de Roma, pero por lo menos No. se veía bien, Sí. se veía abarcadito y A todo. como venía en los usos de los últimos 10 años, Ajá. sí. Y pues los movimientos impecables, no te diré que pues era un Ryan Danielson o lo que tú quieras, pero luchaba decentemente, daba buena lucha show a show. Las promos eran muy emotivas. Todo muy Exactamente. relacionado con la familia, claro, pero lo hicieron bastante personal. O sea, Exactamente. realmente. Previo a poner el jeet, los lentes y separarlo del linaje, todo iba bien, pero no fue hasta que ya 2024 así fue empezar a ver un poco su decaída. Gana el campeonato intercontinental previo a War Games en una lucha pues bastante emotiva, una lucha con Bron Breakker que a mi parecer sí es buena, no, Sí. no estuvo mal. Bron Breakker sostiene la mayoría de la lucha claramente y al final el reinado le dura poco porque lo vuelve a ganar Breakker y se va construyendo esta rivalidad con Gunther que pues ya habíamos visto un poco con el reinado intercontinental, que pues decíamos, todo lo tomamos como el chiste, no pensábamos de que fuera a ser en serio, y ya finalmente pues se da, gana el Rumble frente a Cena en una probablemente de las peores victorias de Rumble de la historia, simplemente por un tipo que hace, por una moda de un movimiento de manos y una frase pegadiza, que llegó ahí únicamente, aquí ya volviendo a la comparación entre, por ejemplo, LA Knight y Jey Uso, únicamente llegó ahí por ser samoano, ya para que gane el campeonato en una lucha que pues estoy seguro que Triple H ni siquiera quería hacer esa lucha porque, bueno, quién sabe, porque hasta la ponen en el opener de noche 1, ni siquiera en el opener de noche 2 como lo hicieron con Rollins y McIntyre. Se hizo canon lo que pedíamos. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y al final, para que saliera su papá de Uso 1001 veces a quejarse de que mi hijo está cansado, le ponen mucho trabajo, no, es de que le tienen que dar más Dusty desde oportunidades. arriba viendo cómo Cody está 3 veces a la semana luchando, entregando mesas, luego se va a hacer entrevistas, luego se va a hacer Make a Dusty Wish. viene en el cielo durante 9 años consecutivos viendo cómo es que su hijo pasó de estar en un Spanx con maquillaje ridículo A salas de bingo. a salas de bingo a luchar contra probablemente los mejores luchadores del mundo independiente y ya finalmente ser campeón mundial. Ah, qué orgulloso. A Lo construir bueno que una jodida empresa junto a sus amigos. chambeador como su padre. Sí. Este sí se sabe el sueño americano. Este sí es el nieto del plomero. Exactamente. Para que al final el hijo de un luchador profesional, un luchador de segunda generación que viene de una familia real, decide en su momento más importante no echarle ganas. Correcto, correcto. Y se empiezan a ver las deficiencias en el momento. Todo esto viene a raíz de que la próxima semana, el próximo sábado, se viene una crónica de Jey Uso. Entonces, estamos tratando de entender el movimiento de Jey Uso, un poco el movimiento del JIT, pero sin entrar en muchos detalles, hay 3 o 4 factores que rápidamente te puedes dar cuenta sin ser hate, sin necesidad de meter a la familia samoana, que el nepotismo, que todo esto. Pero rápidamente nos damos cuenta cuando Jey Uso pasa de ser ese Jey Uso que nos conquistó a todos. El main event Jey Uso de verdad. Exactamente, el Jey Uso que nos conquista gracias a toda esta cuestión del linaje, que muchas veces le quita el foco Le quita a Roman Reigns, exactamente. a Sami Zayn, a Jimmy, obviamente. Toda esta parte de la rivalidad de donde dice, a mí no me importa lo que opina el jefe tribal, a mí no me importa que no sé qué. Todas estas peleas es de las personalidades más dramáticas que hemos visto en los últimos 10 años. Por eso es de que el Bloodline del año 2021-2022 fue tan bonito, fue tan bien recibido, por algo se le extrañó tanto y si bien mucha reunión y todo, pues no funcionó en el año 2024. Correcto. Y a esto lo vemos convertirse, llega lo del JIT, que en pocas palabras es el puente que lo lleva al campeonato mundial pesado, a la zona más estelar, a que pudiera cumplir un sueño. Y en ese momento empezamos a notar que el físico empieza pues un poco a verse... A decaer. A decaer. Las promos pasan de ser emotivas, porque ¿qué hubiera sido si ese Jey Uso de las promos, a mí no me importa el Tribal Chief, cuando cuando están en esta cuestión de la Hell in the Cell, donde todos están llorando, pasamos... Ver al Jey Uso diciendo, yo pasé de que ni me reconocían con mi hermano, a literalmente hacer bailes simplemente tribales, estar aquí, cerca de hacer main event de WrestleMania, y puedo agradecérselo a ustedes, pero llegué aquí por mis méritos. No, esto es puro o sea, one word, yeet. Hasta el propio Cody Rhodes ya se le ve, ¿lo viste ayer el segmento con Cody Rhodes que se le ve la cara de Cody? Yo creo que ahí va más allá, siento que... Ya, por favor, ya. Cody es muy bueno para que se le note, o sea, debería... Sí. Es tan buen actor, o al menos es tan positivo bueno Cody que cuando se le ve preocupado siempre estás con su cara así de... No es normal que está actuando ese hombre. Yo creo que, o sea, no está totalmente a gusto, ¿no? Porque pasas de
que ese es otro problema. Pasamos a las entradas, las veces que lo vemos, no lo vemos, cuando no lo vemos luchar, lo vemos hacer lo del JIT, que está chido la primera vez, luego lo vuelve a repetir por el gusto de la gente, y qué gusto sería estar en la arena todos jiteando Sí. o no, lo que sea, pero Tal vez se vuelve lo ves en pegadito. la tele y estás así viendo la entrada, luego pasan viendo los cómo- comerciales, los Yo 3 viendo cómo minutos pasa de 5 comerciales minutos más de otra entrada que bien se pudieron haber usado para otra cosa. para promo, Para promo exactamente. nada. Y estás en tu casa ahí nomás viendo cómo es que sigue haciendo el JIT, cómo es que sigue. Y todo esto se justificase si nos entregara un gran producto dentro del ring, o sea, luchando. Pero vemos la Spear bucheada, que de ahí se agarran muchos. Vemos cómo se lanza, hace topes Ese en los tope. que no llega. Vemos, ya lo vemos cansado iniciando la lucha. No sé si de tanto G, yo creo que sí debe ser agotador un poco, o al menos ha de desgastar tu. Pero o ¿cómo sea, es posible que seas luchador y no tengas cardio? no en el aspecto de que pues ya gastaste, o sea, ya hiciste los primeros 5 minutos que muchas veces depende de cómo lo tomes, o pueden ser muy frenéticos o puede ser el clásico, vamos a hacer llaveíto por ahí, pero al menos ya gastaste 5 minutos de cardio muy valiosos andando yiteando y de un lado para otro. Y por último, pues la cuestión de las promos, que últimamente pues ya se agarra de lo mismo, o sea, juntas todo esto y nos entrega a un Jey Uso en el que la mitad del mundo celebra que haya perdido contra Gunter cuando Gunter no era el mejor rival para que le quitase el Únicamente título. se celebran porque lo pierde Jey Uso. Exacto. Y por otra parte, nada, tiene los lloros de Rikishi, está a punto de convertirse en rey del ring en el peor de los escenarios porque tenemos a Randy Orton y a quien quede entre Cody Y que ya es Jey Uso. probablemente de que no gane Jey Uso, sinceramente. Que le gane a Randy Orton o que le gane a Cody, ya sería una grosería. Yo pensé que iba a ser Sammy Me y imaginé- Sammy versus Gunter en SummerSlam, pero viendo las cosas, igual y el reinado de Gunter vuelve a acabar y empezamos con un segundo reinado de Uso. O sea, ya siendo muy negativo, ya pensando muy erróneamente. Pero ese no es el tema. El tema es que en el mejor momento de tu carrera, decides apagar. en este run como campeón mundial no nos entregó nada bueno. Ujú. No hay ni una sola buena cosa que se rescate. Ni siquiera su lucha en WrestleMania. 51 días en los que literalmente se quejan muchos que sí fueron un suplicio, en los que no tuvo una sola defensa titular en un Premium Live Event, tuvo únicamente en Raw, en Main Event, y justamente una lucha en Money in the Bank que ni siquiera fue titular, Correcto. para terminar perdiendo en un Monday Night Raw, que si bien fue sorpresa y todo, pero nos dice mucho. Y para el que se queje, El buqueo no ayudó. el buqueo no ayudó definitivamente, pero tampoco ayudó. No está ayudando a nadie, ese es el Pero problema. definitivamente no hay ninguna parte se está conectando, parece un rompecabezas todo mal hecho, todo mal pegado. Y al final de cuentas se pueden quejar de que duró poco, pero al final, ¿qué esperaban? Querían que durara más, querías que durara más Rikishi, pues te den una noticia. 10 de los 17 reinados de John Cena duraron menos de 51 días, 9 de los 14 reinados de Randy Orton duraron menos de 51 días. Así Gran que, dato. para tu casa, Samuana. Sí, no, y a diferencia, yo creo que un reinado de una semana de Orton o de John Cena, mucho mejor. Mueve más. Más promo, más rivalidades, aunque sea una lucha un poquito más decente. No, dejemos de lado el dinero. Sabemos que para ser la cara de la empresa no necesitas tener todo lo que te hace un gran luchador. Claro. Ya hablamos de que puedes tener solo el físico, solo el micro o solo la habilidad luchística, que a veces es lo que menos importa. Pero acá Jey Uso se durmió en sus laureles, decidió no entregar nada y vivir del JIT. Y seguramente, sea o no sea campeón mundial, vuelva a ser campeón mundial Jey Uso o vuelva a la zona de Midcard, a la zona en parejas, porque ya hasta se habla de eso, van a regresarlo con Jimmy Uso, que se me hace igual un poco injusto, ¿no? Sí. Yo lo mantendría perpetuamente en la división Midcard y hasta que demuestre que puede construirnos una historia a Decente. base de luchas, de promo y de lo que Deja mencionamos. tú, a base de eso, una historia decente. Correcto, correcto. Pero mientras tanto, pues podríamos decir que Jey Uso arruinó su propio push. pudo alargarlo. Yo creo que él hubiera sido capaz si se hubiera propuesto de alargar eso. Ahora, si todo es más matemático, menos imaginativo que como pensamos, y a Jey Uso se les dijo desde el primer día en el que gana el Rumble, tu reinado va a durar 50 días, pues bueno, es difícil motivarse, ¿no? Claramente. Pero en el mejor de los casos, ¿cómo decirlo? En un escenario en el que entrenas toda tu vida, en el que estás 10, 15, 20 años en la empresa y llega tu momento, esos 50 días, Tienen que hacer valer todo el viaje. Todo el viaje. porque no sabes cuándo vas a ser campeón mundial. Exactamente. O quizás Hay a él se miles le ha de- dicho, hay cientos- Jay, vas a volver a ser campeón mundial, no te preocupes, o sea, tú entrega el Hay producto que cientos de quieras. luchadores que han sido campeones, ya sea midcard o mundiales, de que nunca volvieron a tener una oportunidad y su reinado duró muy poco y que si bien no nos dieron el mejor producto, pero lo intentaron,
lo intentaron de DDP. verdad. DDP, por Booker ejemplo. T. Booker T, luchadores de que pues la edad, las circunstancias, el Booker no los acompañaba y finalmente dieron lo mejor de sí. Sí. Y son consideradas leyendas. Y por otro lado, hay gente que que pasan los años y sigue sin dársela la oportunidad. Ya hablamos de Valor, que ya es como el clásico, Sí. de Sami Zayn. A Sami Zayn todos lo aman, pero a la hora de la hora, te lo juro, yo pensé que podía ganar a Randy Orton. Sí. Y me dio una decepción, una tristeza, porque Randy Orton no necesita el dinero en el banco. El Y rey si de no- Rick. El rey del ring. Y si no gana Jey Uso o Cody Rhodes, lo va a ganar Randy para que Randy se vuelva el ring, el rey Orton. Está bien, pero eso está perfecto para mí. Pero para que haya SummerSlam, A perder enfrentarse a Cena y pierda. y pierda, o sea, está la posibilidad de que pierda. Si lo gana, pues igual el viaje valió la pena. Sí. Pero qué mejor hubiera sido que nos hubieran traído finalmente una condecoración que se merece Sami Zayn, que se vaya a enfrentar a Gunther, que tengamos la segunda parte, que le vuelva a ganar. Y yo estoy seguro, aunque nos duela que Chad Gable pudo haber sido lo que ustedes quieran, ya Sami Zayn como campeón mundial sería un refresco, sería volver a empezar de verdad. Sería como regresarme al 2016 y decirte, mira, ¿te acuerdas de Sami Zayn? Toma, campeonato mundial, ahí lo tienes. Sí, Después de 10 años. pero no se le da la oportunidad a él. LA Knight se quedó a nada de ganar el dinero en el banco. Mientras que Jey Uso, pues, ganó el Royal Rumble, se fue a WrestleMania a ganar el título mundial. Y pues nada. Y Sami Zayn apareció en el show. Oportunidad totalmente desaprovechada. Exactamente. Desaprovechada. Y con esto cerramos este video, esta guía práctica, este tutorial de cómo arruinar tu push mundial antes, durante o después. Y pues nada, si tienen algún otro caso o conocen, agregarían o quisieran agregarle una nota extra, un punto extra a esta lista, a este tutorial, pues déjenlo en los comentarios, ya sea un nombre que pudieras agregar en cualquiera de estas listas, de estos puntos, o pues un agregado extra. Exactamente, para hacer una segunda parte. Pues no, creo que englobamos bastante bien cada uno de los casos. Recuerden, si alguno de sus luchadores favoritos salió en alguna de esta parte, pues les digo, no se lo tomen personal. Sí. Esto es en base de errores que algunos de ellos cometieron, algunos en base a malas circunstancias. Y pues déjenos en sus comentarios qué opinan de cada uno de esos casos. Al final nosotros no los buqueamos. Exactamente. Y nosotros cometimos los errores. Exactamente. Simplemente hemos sido fanáticos de este producto por más de 15 años que nos tocó verlo en televisión. Así es. A muchos de esos casos, como el de Valor, nos lo tomamos ahí, que duelen hasta el día de hoy. Duele hasta el día de hoy y hasta este punto yo ya me lo tomo hasta con gracia. Sí, exactamente. Entonces, nada, tómenselo con gracia. Y no olviden que pues es un video únicamente con el fin de entretener. Y pues bueno, si eres luchador y en algún futuro quieres arruinar tu rumbo mundial, pues también es un muy buen tutorial. Es didácticamente funcional, se puede decir. Es didácticamente educativo. Así es. Nada, muchas gracias por ver. Nada. Creo que con eso nos despedimos. Sí, con eso nos despedimos. No hay, no hay anuncio parroquial ni nada. Exactamente. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Pues como dijiste, se viene la crónica de la... Vamos a seguir hablando de Jey Uso. La estancia y de caída de Jey Uso. Y pues bueno, soy el Mexican Gamer, Luis Vaz. Sigan siendo buenas personas y sigan disfrutando de este bello producto. Estaremos viendo en el siguiente episodio. Bye, bye. Este deporte te van a decir el dron, vas a ver. Exactamente. No, ya es que ustedes ven a la lucha como producto. Sí, sí, sí. ¿Cuál? El deporte en el que nos venden la entrada pagando, nos venden los eventos pagando Netflix. Exactamente. El deporte donde compras juguetes de Mattel. El deporte donde